soy ingeniero de software, trabajo en StyleSage. Ahí hay una muy pequeña representación de toda la gente fantástica que somos. Tenemos que actualizar la foto, pero tampoco podía poner una con mucha gente porque no se me veía. Y bueno, os tengo que contar un par de cosas antes de nada. Una de ellas es importante y la otra es una chorrada, entonces voy a empezar con lo importante, y es que estamos contratando. Si veis perfiles, tenéis perfiles full stack, back, DevOps, hablad con nosotros, somos un montón, tenemos muchas charlas, nos vais a encontrar seguro, no nos vais a perder. Y luego la otra, la chorrada, os voy a contar, aunque probablemente no os interese mucho, qué temperatura hace en mi casa. Ahora mismo parece ser que 22,9 grados con una humedad del 42,1%. No hace falta encender la calefacción, pero bueno, lo podría hacer. Y que ningún diseñador me mate, no sé si habrá alguno en la sala, pero esto es lo que parece cuando está encendida la calefacción. La voy a apagar otra vez, que si no va a ser una sauna. Entonces, dicho esto, continuamos. Vale, os cuento un poco lo que os voy a contar. Vamos a empezar hablando de qué son los termostatos inteligentes. Seguramente ya lo sepáis, más o menos, o tengáis una idea muy clara de qué son, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo son y qué es lo que hacen. Luego, la parte más tocha, digamos, de la presentación va a ser la construcción de nuestro propio termostato inteligente. Vamos a ir explicando paso a paso, con un proceso incremental, cuáles son los elementos que necesitamos, cuáles son elementos alternativos para hacerlo de otra manera y cuál es un poco el software que vamos a construir para hacerlo. Y vamos a ir poco a poco. Luego, hablaremos un poco de las ventajas e inconvenientes que tiene nuestra solución respecto a una solución comercial y acabaremos con un turno de preguntas. A ver si tenemos tiempo, espero que sí. Así que sin más, empezamos. Y hablamos de los termostatos inteligentes, que es un poco, vamos a hacerlo muy rápido, pero es de lo que vamos a hablar aquí. Hay muchísimas alternativas comerciales. Seguramente conoceréis algunas, o otras no, pero bueno, hay gente muy tocha como Google haciendo termostatos inteligentes y normalmente oscilan entre 150 y 250 euros los precios. A lo mejor con ofertas y tal, es más barato, más caro, pero andan por ahí. Y las características un poco comunes, si las extraemos y las juntamos, serían estas. Cada uno tiene sus propias, hay alguna más, pero las comunes podrían ser estas, que es acceso remoto a la calefacción de vuestra casa, el termostato, lo que hemos visto hace un momento, ver vuestra temperatura, encender la calefacción, programar el termostato, cosas así, desde cualquier lugar. Fijar una serie de reglas para encenderlos de forma programática, o sea, en plan el lunes a las 7 que se ponga la temperatura a 18 grados, algo así. Prometen ahorro de energía. Es importante aclarar que ese ahorro de energía es un poco con respecto a los termostatos tradicionales. Por supuesto, dependerá del uso que le deis y tal, pero si se usan bien, y además algunos tienen características avanzadas que sí que os van a ayudar a ahorrar energía. Y por último, muchos de ellos ofrecen visualización de datos. Cuánto tiempo hemos tenido encendida la calefacción, qué temperatura hace, cuál es el histórico de temperaturas, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta un poco estas cosas, que son las que hacen los termostatos inteligentes que hay en el mercado, vamos a empezar a la creación del nuestro. Y vamos a seguir, bueno, vamos a presentar un poco las partes principales de nuestro sistema. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, aquí vamos a contar una, que es usando una Raspberry Pi. Podéis usar prácticamente cualquier Raspberry Pi, yo diría que de 2 para arriba, pero bueno, a lo mejor lo podéis hacer también con una 1. Vamos a necesitar un sensor de temperatura, hay muchos en el mercado, un sensor de temperatura. Y vamos a necesitar algo para controlar la caldera, que es un relé. Hablaremos más adelante de qué son los relés y hablaremos de cómo interconectar todo esto. Lo primero, vamos a hablar de la Raspberry Pi, de unas cosas iniciales que deberíamos tener en cuenta antes de empezar nuestro desarrollo. Y es que la Raspberry esté conectada a Internet, vamos a necesitar descargar e instalar paquetes de desarrollo, utilizando apt y demás. Estaría muy guay que accediéramos por SSH, o sea, si tenemos un escritorio, pues igual también podemos hacer las mismas cosas, conectarle un teclado y tal, pero bueno, a mí me resulta más cómodo hacerlo por SSH. Que le pongamos una IP fija dentro de la red local para poder acceder a ella de manera fácil, para que no tengamos que mirar siempre cuál es la IP que tiene cada vez que se conecta y se reconecta. Y luego vamos a desarrollar en ella, entonces necesitamos instalar paquetes de desarrollo. Pues ahí tenemos Python 3, por ejemplo, y Python 3 pip. Alguno más necesitaremos, pero lo veremos más adelante. Y luego, sobre todo, bueno, la Raspberry, seguramente muchos la conozcáis, pero es un mini ordenador con unos pinchitos que se llaman pines, que lo que sirven es para conectarla y que interactúe con otros dispositivos electrónicos. Y eso es lo que vamos a sacar partido en esta charla y de lo que vamos a sacar partido en este proyecto. No hace falta que sepáis mucho ahora mismo, no voy a entrar mucho en explicar esto, os comento que hay un comando que se llama pinout, que os va a enseñar los pines de vuestra Raspberry, la que tengáis, en la que estáis testeando, y que sepáis que hay pines que son para dar voltaje a otro dispositivo electrónico, que puede ser de 3,3 voltios o de 5.
hay otros que es para conectar a tierra y hay otros que son de entrada-salida. Pero en esto no vamos a entrar mucho, porque luego lo vamos viendo más adelante. Este es un poco el proceso que vamos a seguir. Como os he dicho, esta es la parte más larga de la charla y vamos a ir paso a paso. El primero de ellos, lo más sencillo, medir la temperatura. Entonces, para medir la temperatura, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la Raspberry tenga alguna forma de saber cuál es la temperatura actual. La gente que hacemos, miramos un termómetro y si es analógico, pues miramos dónde está la barrita o lo que sea, y si es digital, pues leemos los números. La Raspberry tiene que hacerlo de otra manera, y es con un sensor de temperatura, como hemos dicho antes. Hay muchas alternativas en el mercado, muchísimas de ellas que se pueden utilizar con una Raspberry, con Arduino, con lo que queráis, que se pueden interconectar con este tipo de dispositivos. Nosotros vamos a hablar en esta charla del DHT22. No tiene por qué ser ese. Si os empezáis a hacer el proyecto en vuestra casa, no tiene por qué ser ese, pero ese es el que vamos a hablar aquí. ¿Y por qué vamos a hablar aquí de este? Porque es bastante barato, es bastante preciso el DHT22 y también es muy fácil de utilizar y también mide humedad. Entonces, empezamos. Este es el esquema de la conexión. Yo, cuando empecé a hacer esto, había olvidado ya mis clases de electrónica y de física, entonces no sabía, esto más o menos me sonaba de lo que era y de cómo hacerlo, pero no tenía muy claro. El esquema de conexión es este. Una vez más no vamos a entrar en detalles, porque, os pongo las fuentes, las transparencias están subidas en Sched y les podéis echar un vistazo y podéis acceder a las fuentes para verlo con más detalle. Solo que sepáis que se conecta así, o sea que se puede conectar la Raspberry a un sensor de temperatura. Y que tenéis que comprar o adquirir ciertas cosas, ¿no? Para el caso de la medición de temperatura, pues por supuesto el sensor. El sensor es lo que mide la temperatura. Luego necesitáis una placa de conexión, me dice un compañero teleco que también se llama protoboard, yo no lo sabía. Una placa de conexión es como una placa en la que hay agujeritos para conectar dispositivos electrónicos sin soldar, por si acaso no lo sabíais. Necesitáis una resistencia de 10.000 ohmios, eso es muy barato y lo podéis encontrar en tiendas de electrónica de vuestra ciudad seguramente. Se puede comprar, yo decía, ¿dónde cojo esto? Pues sí, se puede comprar, yo no lo sabía, de verdad. Y luego cables jumper. Cables jumper son como cables que, son para interconectar este tipo de cosas, los pines con la placa de conexión y tal. Vais a necesitar cables jumpers macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra, o sea que lo mejor es coger un pack que vienen varios de cada uno. Machos tienen un pinchito y hembra tienen como una parte plástica para conectar a un pinchito. Entonces continuamos. Una vez que lo tenemos todo conectado, vamos a sacar partido del primer proyecto de software libre del que vamos a hablar hoy. Bueno, Adafruit no es solo un proyecto de software libre. A mí es una compañía que me gusta mucho. Está fundada por una ingeniera del MIT y lo que hace es manufacturar pequeños productos electrónicos, bueno, pequeños y no tan pequeños, y venderlos, pero además se encargan de desarrollar y poner a disposición de la gente las librerías para utilizarlo, todo tipo de ejemplos, y además escriben muchísima documentación. Entonces es un proyecto súper interesante. Si accedéis a la página de Adafruit le podéis echar un vistazo, tienen muchas cosas. Entre ellas, una de esas cosas es una librería para conectarse con los sensores DHT. Entonces, utilizando esa librería, que además la podemos instalar con pip, o bueno, yo aquí uso pipem en mi charla, pero lo podéis usar con pip y hacer entornos virtuales o no, eso como queráis. Con esta librería es tan fácil como lo que veis ahí, conseguir la temperatura una vez que está todo conectado. Hay una función que se llama read-retry, a la que le pasamos como primer parámetro el tipo de sensor que tenemos dentro de los DHT y como segundo el pin al que lo hemos conectado. Y ya está. Yo no me creía que esto fuera a ser tan fácil, pues es así de fácil. Entonces, ahí tendríais la humedad y la temperatura en dos variables. ¿Y con esto qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, si queremos ir tomando medidas de temperatura a lo largo del tiempo para ver cómo fluctúa, cómo va cambiando y tal, pues la forma de hacerlo es hacer, por ejemplo, un bucle infinito en el que usamos sleep para que se haga cada 20 segundos. Entonces, estamos leyendo temperatura y escribiéndola, en este caso, en consola. Luego hablaremos un poco más de cómo aprovechar mejor este bucle infinito y cómo hacerlo mejor. Esto es solo un código de ejemplo para que lo podáis ejecutar y echarle un vistazo. Y veis que cada 20 segundos os va saliendo las medidas de temperatura y humedad que está tomando el sensor. Pero hemos estado hablando de todo esto conectado todo con cables. Por supuesto, también se puede hacer sin cables, ¿vale? O sea, al final, todo este proyecto lo podéis hacer de muchas maneras distintas porque hay muchos dispositivos electrónicos. El modo sin cables no vamos a hablar mucho, solo vamos a decir que hace falta algo que también se conecte a la red, además de la Raspberry Pi, que puede ser otra Raspberry Pi, o es muy barato y está muy de moda este tipo de dispositivo que se llama ESP8266, que lo podemos conectar al sensor de temperatura
prácticamente de la misma manera que conectamos la Raspberry Pi. Y luego, o sea, tendríamos que aumentar un poquito el presupuesto de nuestro sistema, porque tenemos que comprar el módulo y una fuente de alimentación extra para ese módulo. Pero con esto, bueno, podríamos poner sensores de temperatura en varias habitaciones de nuestra casa, sin mucho más problema. Entonces, que sepáis que esto también se puede hacer y hay una fuente ahí para que le echéis un vistazo por si esta es la opción que queréis hacer vosotros y cuando os descarguéis las transparencias, pincháis ahí y ya está. No entramos mucho más en esto. Ya hemos visto cómo medir la temperatura. Vamos a la siguiente parte. Almacenar esas mediciones. Entonces, este es el sistema que tenemos actualmente. Le añadimos algo en lo que almacenar las mediciones. Bueno, eso es un símbolo de una base de datos, pero podrían ser muchas cosas. Las podemos almacenar en un fichero log, que luego consultamos de alguna manera, las podemos almacenar en una base de datos clásica, y bueno, también tenemos las bases de datos de series temporales. Yo, para este proyecto, he decidido utilizar una base de datos de series temporales. Creo que es lo más adecuado. Las bases de datos de series temporales, por si acaso alguien no las conoce o lo que sea, pues son bases de datos que están totalmente preparadas o muy optimizadas para almacenar un valor continuo en el tiempo, haciendo que el tiempo sea uno de los ejes principales de ese valor. Y están muy optimizadas para meter muchos datos cada poco tiempo y para hacer agregaciones y ese tipo de cosas que a lo mejor se quieren hacer con un valor que fluctúa a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, de esas gran cantidad de bases de datos de series temporales que existen en el mercado, yo he elegido InfluxDB. He elegido InfluxDB también porque es software libre, segundo proyecto de software libre del que hablamos, y también es muy fácil de utilizar desde Python. Además, se puede instalar en nuestra Raspberry Pi sin ningún tipo de problema. O sea, vamos a la página, a los documentos de InfluxDB concretamente, y nos pone ahí los repositorios de apt que tenemos que añadir y lo instalamos en la Raspberry y ya os digo que funciona perfectamente, por lo menos en la Pi 3B Plus, que es la que uso yo. Entonces, una vez que tenemos Influx funcionando, para utilizarlo desde Python es tan sencillo, una vez más, como instalar el paquete InfluxDB, que también nos da la gente de Influx, e instanciar un cliente con los settings que sea. Pues si lo tenemos instalado en nuestro local, pues el host será localhost, el puerto es ahora mismo no me acuerdo del puerto por defecto de Influx, pero es el 5 algo no sé cuántos, y la base de datos. Entonces, una vez que tenemos instanciado un cliente, añadir una medición es tan sencillo como esto. Este es el código que ya hemos enseñado antes, que es el read-retrial, el que nos da la humedad y la temperatura, y entonces le tenemos que mandar un JSON a Influx, porque es una base de datos no SQL, además de ser una base de datos de series temporales, en el que le tenemos que decir el measurement, que es como la tabla, es el equivalente a una tabla en SQL. Le podemos añadir ciertas tags, como por ejemplo, esta medición de temperatura y humedad, ¿a qué habitación corresponde? Pues luego para poder filtrar por eso, para poder hacer cierto tipo de cosas, nos viene muy bien. Podríamos añadir otras cosas como en este momento está encendida la calefacción o no. Entonces eso nos podría ser útil. Y finalmente los fields, que son la temperatura y la humedad, que son los que acabamos de leer de la librería de Adafruit. Y una vez que tenemos instanciado el cliente de InfluxDB, lo único que tenemos que hacer es write points, le pasamos ese JSON y ya está. Ya tenemos una medición almacenada en nuestra base de datos. Otra cosa que es súper sencilla, con otro proyecto de software libre que nos han puesto a nuestra disposición. Entonces, aquí tenéis un ejemplo un poco más detallado, que es el bucle infinito que hemos visto antes. Ahora, en vez de escribir a consola, lo que está haciendo es enviar esos datos cada 20 segundos a Influx. Entonces, estamos almacenando la variación de nuestra temperatura y de nuestra humedad a lo largo del tiempo. Y eso es un script, que es un bucle infinito que hemos dicho antes, que tiene un sleep 20. Bueno, pues otro proyecto de software libre que nos va a ayudar mucho a gestionar eso, porque es un rollo arrancar el script o arrancarlo en segundo plano, luego buscarlo para matarlo si queremos dejar de utilizarlo, algo así. Que reiniciamos la Raspberry y queremos volver a arrancarlo. Pues Supervisor nos va a ayudar a hacer esto. Supervisor, también hago un pequeño inciso aquí para explicar lo que es un software también escrito en Python, también de código libre, que bueno, es súper usado, muy usado, para gestionar procesos de larga duración, como servidores o demonios, este tipo de cosas. Entonces, si queremos arrancar nuestro script, que tiene un bucle infinito y va guardando las temperaturas cada 20 segundos, hacemos una configuración como esta, en la que le decimos dónde está y qué tiene que hacer, o sea, qué comando tiene que ejecutar para arrancarlo, y ya con darle a Start, eso está ya siempre ejecutándose en segundo plano y no nos tenemos que preocupar de ello.
Luego también, por ejemplo, es muy útil poner auto-start y auto-restart a true. Bueno, yo he puesto esto porque quiero que las temperaturas se estén tomando todo el rato. Entonces, si pongo esto, Supervisor sabe que si se cae el proceso por algún motivo, tiene que intentar volver a levantarlo. Que si se reinicia la Raspberry, tiene que arrancarlo. Ese tipo de cosas. Y nada, con este simple comando lo arrancamos y si en vez de estar ponemos stop, lo pararíamos. Luego, Influx, además, al ser una base de datos de series temporales, nos da cosas que a mí me parecen tremendamente útiles para este tipo de medición. Por ejemplo, el downsampling y la retención de datos. No voy a entrar en los detalles, un enlace, además, tenéis ahí, pero básicamente es que a lo mejor para las mediciones recientes de nuestra temperatura necesitamos una granularidad muy alta, en plan de queremos verlas con más detalle. O sea, lo que ha pasado, las temperaturas de la última media hora en que hemos encendido la calefacción, pues si tenemos una medición cada 20 segundos, 30, nos puede resultar útil. Nos puede resultar más útil que tener esa misma información de hace un año. A lo mejor de hace un año con tener una medición por hora nos vale, porque no es tan importante. Pues podemos configurar Influx para que se encargue de hacer eso automáticamente. Además, ocupamos mucho menos espacio en disco, que el espacio en disco de una Raspberry pues, no es tan grande como el de un servidor o un ordenador. Entonces esto es súper útil. Pero tiene muchas cosas más. O sea, podemos visualizar los datos de una manera muy sencilla instalando, por ejemplo, Chronograph. Chronograph lo podemos instalar también en la Raspberry y nos da una página web a la que podemos acceder y configurar para ver diferentes visualizaciones de la temperatura y la humedad en nuestro sistema. También está Grafana, que es un poco más complejo, es como para cosas más grandes, yo creo, pero también lo podéis usar perfectamente. Incluso podemos usar alertas. O sea, parece que me ha apagado Influx, pero no. Lo que pasa es que todas estas cosas molan. Entonces, podemos hacer que, por ejemplo, si nuestra temperatura baja más de 16 grados o algo por el estilo, nos envíe un mensaje a Telegram o un email o algo por el estilo y así nosotros nos enteramos y encendemos la calefacción o lo que sea. Entonces, ya hemos visto cómo tomar temperaturas, mediciones de temperaturas y almacenarlas. Ahora vamos a cambiar un poco el contexto, luego los juntaremos y vamos a enseñar cómo podemos encender y apagar la calefacción. Ya tenemos las temperaturas almacenadas en una base de datos, tenemos este esquema, tal, todo esto listo. Añadimos un nuevo elemento, que es nuestra caldera, que puede ser de gas, de electricidad, lo que sea. Pero claro, la Raspberry, y yo no tenía ni idea cómo hacer esto, la Raspberry, ¿cómo la conectamos a una caldera y le decimos que se encienda o no? Pues lo tenemos que hacer a través de un relé. Y voy a hablar de qué es un relé, porque yo lo había olvidado, una vez más, os digo que tenía muy olvidadas las clases de electrónica de la universidad. Entonces, un relé, aquí está un poco más desarrollado, pero yo, como tampoco soy muchísimo de electrónica, y a pesar de eso he hecho esto, os lo voy a decir con mis palabras, que básicamente es un interruptor en el que el dedo que enciende o apaga el interruptor es una corriente que sale o no sale de la Raspberry Pi. Entonces, podemos encender algo desde la Raspberry Pi, encender o apagar, ejecutar un interruptor, o sea, ponerlo encendido o apagado. Entonces, ¿cómo conectamos esto? Una vez más, os pongo el esquema, pero no entro en detalle. Tenéis el enlace aquí para verlo más en detalle, pero bueno, que esto es bastante fácil de conectar a la Raspberry, incluso más fácil que el sensor de temperatura. Y una vez más, la lista de la compra. ¿Qué necesitamos? Pues el relé. Aquí podemos explicar un poco que el relé tiene que estar activo a 5 voltios, que es la potencia que le puede suministrar la Raspberry, que tiene que soportar la potencia de la conexión del termostato a nuestra caldera. Por ejemplo, el circuito del termostato de mi caldera es de 24 voltios y el relé que compré acepta hasta 250 voltios y 10 amperios. O sea que perfecto. Seguís necesitando cables jumper para conectar todo y también un cable de corriente que vaya del relé a la caldera. Pero, ojo, aquí nos paramos un momento porque cuando os conectáis a la caldera de vuestra casa estáis manipulando un aparato de alta tensión. Entonces, seguro que muchos de aquí sabéis de electrónica y controláis y tal, pero tened cuidado, ¿vale? O sea, no quiero que nadie me diga luego que ha tenido un accidente en casa al intentar hacer esto. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Si no estáis seguros de lo que estáis haciendo, llamad a un profesional o a alguien que conozcáis que se dedique a que sea electricista o lo por el estilo y tenedlo muy en cuenta, ¿vale? O sea, tened cuidado cuando hagáis esto y o sea, no os la juguéis. Entonces, una vez que habéis tenido mucho cuidado o le decís a vuestro profesional de confianza lo que queréis hacer, pues es muy importante leer el manual de la caldera, saber dónde está la conexión al termostato, ese tipo de cosas, y cortar la corriente eléctrica antes de manipularla, por favor, siempre. Vale.
Una vez que habéis hecho esto y tenéis conectado el relé a la caldera, también utilizar el relé, una vez más, tenemos un proyecto de software libre que nos hace esto súper fácil. En este caso se llama GPIO 0 y es otro software libre, gratuito, que podéis instalar con pip, pipemp o derivados y súper fácil de utilizar, una vez más. Aquí tenéis, decimos que bueno, hemos conectado el relé al pin 14, el relé que está conectado también a la calefacción, y simplemente GPIO 0 te permite como, conectarte con todo tipo de dispositivos electrónicos. Tiene una clase para cada uno. Para un relé vamos a utilizar una clase genérica que se llama Output Device porque no necesitamos más, no tiene muchas cosas. Entonces, al Output Device le pasamos el pin en el que está el relé, no voy a entrar mucho en esto, y llamamos al método .on. Llamamos al método .on y ya está encendido el relé. Una vez más, yo cuando hice esto me pareció una pasada. O sea, en plan de, una vez que sabes cómo conectar las cosas, la parte de software es sencillísima. Y es tan sencilla como esto. Lo único que aquí sí que hay que tener en cuenta esta última línea, que es pause, porque GPIO 0 lo que hace es que arranca el script y si no lo paras ahí, cuando termina, hace una recolección de basura y el relé lo apaga. No te lo deja encendido. Entonces tienes que poner este programa en pausa para que eso siga así. Y si quieres apagar el relé, pues sería hacer un control C, entonces GPIO 0 hace su recolección de basura y te apaga el relé. ¿Vale? Entonces, una vez más, viene al rescate supervisor, del que ya hemos hablado antes. Una vez más, tenemos un script que se queda ahí como parado y que para cerrarlo tenemos que hacer un control C. Pues supervisor nos lo pone muy fácil, le decimos dónde está, que tiene que ejecutar y para encender la caldera, pues hacemos, arrancamos la tarea heating, que hemos llamado heating, o la paramos. Entonces, así arrancamos o apagamos la caldera. Súper sencillo. Es importante reseñar esto. La señal que tiene que mandar supervisor al script es int, de interrupt, de Linux. ¿Por qué? Porque esa es con la que GPIO 0 puede recolectar la basura y apagar el relé. Si no le mandáramos esta, se haría un kill más fuerte y GPIO 0 no tiene nada que hacer y el relé se queda encendido. Entonces también le tenemos que dar un tiempecillo para que pueda hacer todo ese proceso. 20 segundos es más que razonable, o sea, tarda mucho menos, para que le dé tiempo a hacer todo eso y supervisor no se canse de esperar y lo mate. O sea, que es imposible que le mandemos la señal interrupt y que le digamos a supervisor que espere a que ese interrupt se complete. Si hacemos un quit, se va a quedar el relé encendido. Entonces, ya tenemos encender la caldera y apagar la caldera con un simple comando. También podemos hacer esto en wireless, otra vez no voy a entrar mucho. Y vamos, básicamente necesitamos otra vez un módulo que se conecte por Wi-Fi o otra Raspberry Pi, una nueva placa de conexión, una nueva fuente de alimentación para conectar todo esto. Vamos a la última parte, que es acceso remoto. Ahora ya tenemos todas las partes, vamos a acceder a ellas remotamente y vamos a crear un termostato. Entonces, situación actual, encendemos la caldera y apagamos la caldera con supervisor, consultar las temperaturas lo podemos hacer haciendo una query usando Chronograph, pero esto tenemos que unificarlo, tenemos que ponerlo de alguna manera que sea una forma unificada de acceder y que sea más interoperable con otro tipo de dispositivos, otro tipo de cosas. Entonces vamos a hacer una API por HTTP. En este caso yo he elegido Flask como framework para hacerla, otro proyecto de software libre de Python, no me voy a cansar de decirlo, y Nginx como servidor. Entonces, otros pasos previos. Habíamos hablado antes, por ejemplo, de que la Raspberry tenía que tener una IP fija en la red local. Pues ahora, para poder acceder a ella desde fuera, abrimos los puertos 8443 en nuestro router, a lo mejor creamos un nombre de dominio para no tener que acordarnos de nuestra IP y si por si cambia, también instalamos un cliente de DNS dinámico que actualice, que le diga al gestor del nombre de dominio que ha actualizado la IP, que tiene que cambiarla. Es bueno que usemos HTTPS, Let's Encrypt nos lo pone muy fácil. No entramos en estas cosas, son como cosas de otro dominio, que no vamos a entrar, pero bueno, yo las comento aquí porque son muy útiles. Entonces, vamos a ver cómo hacemos lo de consultar las temperaturas desde la API. Vale, pues esto sería una vista de Flask. Y en esa vista de Flask estamos viendo código que ya reconocemos. Instanciamos un cliente de Influx. Este no lo reconocemos, hacemos una query de esta manera para sacar la última medición de temperatura y humedad y, bueno, aquí redondeamos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y la devolvemos en JSON. ¿Esto qué significa? Que haciendo un get a este endpoint que hemos creado, obtenemos un JSON como este. La humedad, la temperatura
y bueno, el momento en el que se ha tomado la última medición. Vale, pues ya tenemos un endpoint para coger la humedad de nuestra casa y la temperatura. ¿Controlar la cartera? Antes era esto. ¿Cómo hacemos esto desde Python? Porque, claro, a lo mejor esto es un comando en línea de comandos de Supervisor, pero queremos hacer esto desde Python, desde una vista de Flask. Pues Supervisor tiene una cosa muy interesante que yo creo que no es tan conocida, y yo por lo menos no la conocía, eso seguro, que es una API HTTP que usa XML y RPC y que podemos activar en la configuración de Supervisor. Entonces, para conectarnos a esta API, Python 3 nos da ya una cosa que se llama Server Proxy, que nos sirve para utilizarla. Le indicamos la dirección, esta es la dirección por defecto de la API XML RPC de Supervisor, y una vez que estamos conectados a eso, que tenemos un cliente, le podemos decir Start Process o Stop Process con el nombre del proceso que le hemos dado en la configuración de Supervisor y encendemos o apagamos la caldera desde Python con esto, simplemente. Luego, a la hora de utilizar Supervisor, pues este código está bien, pero bueno, también tenéis aquí un cliente que os he dejado en mi GitLab, que es un poco más avanzado para que sea un poco menos verboso hacerlo y un poco más fácil. Entonces, ahora que podemos controlar si arrancamos o paramos un servicio, o sea, un demonio de Supervisor desde Python, pues podemos hacer eso en una vista de Flask. Entonces, bueno, instanciamos el cliente de Supervisor y mediante un put, por ejemplo, yo he elegido que sea un put en este endpoint, si le decimos que queremos encender la calefacción, pues el cliente de Supervisor hace start del proceso heating. Si le decimos que queremos apagarla, pues hace un stop del proceso heating y devolvemos el estado en el que está la calefacción. Así que nos quedaría este endpoint así. El endpoint se llama heating, si hacemos un get nos va a decir si la calefacción está encendida o apagada. Si hacemos un put, la enciende o la apaga, dependiendo de lo que le pasemos. Y, bueno, a partir de aquí ya el límite es vuestra imaginación, ¿vale? O sea, ya tenéis endpoints para apagar la caldera, encenderla y hacer, bueno, vuestra imaginación y vuestro tiempo, sobre todo. Y también podéis obtener las temperaturas y la humedad. Lo último que vamos a hacer nosotros es un termostato. Esto es un diagrama de flujo muy simplificado de un termostato. Lo que haces es marcarle una temperatura objetivo, la compara con obtiene la temperatura actual, la compara. Si la temperatura a la que queremos llegar es mayor que la temperatura actual, encendemos la calefacción y volvemos a empezar. Si no, apagamos la calefacción y volvemos a empezar. Evidentemente esto es simplificado, pero bueno, un termostato es muy básicamente esto. Y esto, si lo trasladamos a código de Python, pues sería algo así. Una función a la que le pasamos la temperatura a la que queremos llegar, entonces cogemos la temperatura, miramos a ver si la calefacción está encendida y actuamos en consecuencia. Pero esto se tiene que hacer varias veces. Hemos dicho que el diagrama de flujo se veía que era un ciclo, o sea, un bucle. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso desde nuestro código de Flash, desde Python? Pues bueno, hay muchas maneras. Podéis usar Celery si vamos a lo bruto, pero hay una cosa muy sencilla que se llama AP Scheduler, que nos permite añadir trabajos que se ejecuten en intervalos o en ciertos momentos del día, en ciertos días. Entonces, AP Scheduler, por ejemplo, aquí lo instanciamos y le decimos que ejecute esta función, la que hemos visto antes, thermostat_check, en un intervalo de cada 60 segundos, pasándole como argumento la temperatura a la que podemos llegar y, bueno, y una ID. Entonces esto cada 60 segundos va a ejecutar la función que hemos visto antes y va a actuar en consecuencia de si estamos por debajo de la temperatura a la que queremos llegar, encenderá la calefacción si no está encendida y viceversa. Y esto, o sea, además APS Scheduler es súper sencillo. Por ejemplo, para modificar el termostato, pues cogemos el job que hemos creado con la ID, pasándole la ID al scheduler, y le modificamos los argumentos. Le modificamos el argumento que le hemos pasado, que es la temperatura objetivo. Si queremos apagar el termostato y volver al modo manual en el que encendemos y apagamos nosotros la caldera, pues nos cargamos el job y ya está. O sea, así también de sencillo. Bueno, por lo menos a mí me parece muy sencillo. Entonces, esto, lo que os he contado, es como un termostato muy básico. Al final, lo que se suele hacer normalmente es complicarlo un poco más. Este termostato muy básico lo que va a hacer es que cuando la temperatura llegue, si por ejemplo ponemos 18 grados de objetivo, en cuanto llegue a 18 grados se va a apagar. Entonces, poco después la temperatura probablemente vuelva a bajar de 18 grados y se va a volver a encender. Y estamos haciendo muchos ciclos en el relé, encendiéndolo y apagándolo muy a menudo. Entonces, tenemos que controlar un poquito mejor eso. Una cosa que se puede añadir es una histéresis. La histéresis es básicamente una cantidad de grados
en los que no encendemos y apagamos. Por ejemplo, si ponemos una histéresis de 1 grado y ponemos nuestro termostato a 18 grados, va a estar la calefacción encendida hasta que llegue a 18 más la histéresis, 1 grado, hasta 19, y no se va a apagar hasta que llegue a 18 menos 1 grado, 17. Con eso evitamos que el relé se esté apagando y encendiendo tan a menudo, aunque vamos a tener unas oscilaciones de temperatura mayores, eso sí. Y por último ya el modo experto, que sería utilizar un controlador PID. Un controlador PID lo que hace, bueno, es una función matemática compleja, en la que no voy a entrar. Hay un paquete de Python que nos la pone mucho más sencilla. Y bueno, lo que hace es intentar mantener la temperatura a una temperatura constante durante todo el tiempo, en vez de hacer tantas oscilaciones. Y además, encendiendo y apagando la calefacción lo menos posible. Este es un modo que nos ayudaría a ahorrar mucha energía, pero es bastante más difícil de implementar porque además depende de las condiciones de vuestra casa. O sea, hay que como configurar unos parámetros, el P, el I y el D, y tenéis que probar hasta que encontréis lo que funciona para la casa en la que estáis, para vuestra casa o para el sitio que estáis intentando calentar. Entonces, un poco más todo esto. Como os he dicho ya antes, las transparencias están subidas a Sked. Hay un repositorio en el que he puesto creo que no es esta la URL, pero bueno, luego la cambiaré. En el que he puesto todo el servidor que he hecho yo. Tened en cuenta que está hecho como en ratos muy cortos durante mucho tiempo, entonces no es el código más bonito del mundo, pero lo tenéis ahí, le podéis echar un vistazo y os puede servir como de base para si vosotros tenéis ideas y queréis hacer una cosa parecida o empezar a tirar de ahí, que sepáis que lo tenéis disponible. Vamos con las ventajas e inconvenientes, voy a ir súper rápido. Básicamente, os va a costar esto menos dinero que compraros un termostato comercial. Depende un poco de si ponéis varios medidores, de si utilizáis el modo no cableado del que os he hablado en vez del cableado y tal, pero os va a costar mucho dinero. Luego vais a aprender un huevo porque tenéis que manejar muchos conceptos muy distintos. O sea, que no sabéis lo que es Nginx o que no sabéis lo que es Supervisor, pues tenéis que tirar de ese hilo. Y luego del hilo de Flask, si no sabéis usar Flask o del framework que utilicéis. La privacidad, que a mí me parece muy importante, los datos que almacenáis de vuestra temperatura y cómo la usáis, cómo usáis la calefacción y tal es vuestro, no es de ninguna compañía, y que al final estáis colaborando con proyectos de software libre seguramente, porque luego a lo mejor podéis venir a la PyCon y contarlo. Pero también hay inconvenientes, por supuesto, y es que esto os va a cortar tiempo. Y al final el tiempo que tenemos en nuestras vidas es el que es. Entonces, bueno, pues es bueno tomárselo con calma, pero si no tenéis tiempo, pues claro, tampoco es lo más fácil. Luego la interfaz no va a ser tan bonita, le podéis poner una pantalla a vuestra Raspberry, lo que queráis y tal, pero os llevará bastante tiempo hacer una interfaz chula y eso ya te come mucho tiempo. Las características avanzadas, como por ejemplo apagar la calefacción cuando me voy de casa o cosas así, pues eso también lleva más tiempo, o sea, bastante más. Entonces, tenéis que tener en cuenta si esas cosas os valen. Y la integración también es más complicada. Tenéis que pasar probablemente por if this then that o cosas así para integrarlo con Google Home, ese tipo de cosas. Total, que las conclusiones, por lo menos las que yo saco de esto, es que este es un proyecto muy chulo, pero es bueno tomárselo con calma. O sea, no esperéis poneros 3 tardes y que os salga. Hay que tomárselo con calma, poco a poco lo vas haciendo, porque también hay que comprar, hay que hacer la cena, hay que limpiar y ese tipo de cosas. Luego que se aprende un montón. Yo aprendí mucho de electrónica, la parte de software aprendí un poquito porque la mayoría de las cosas ya tal las había utilizado bastante en StyleSage, por cierto, estamos contratando. Y luego, joder, me ha gustado un montón la charla que ha hecho Safía antes. Bueno, todo esto lo hemos hecho en un software libre, gratis, con el código fuente publicado. Y de lo que ha estado hablando ella me ha flipado. Y, o sea, si podéis aportar vuestro granito de arena al software libre, ella ha dado como muy buenas ideas. Y ya estaría. No sé si tenéis alguna pregunta. A ver, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. La verdad, la charla ha estado muy bien. La verdad es que ese proceso de aprendizaje te tira mucho tiempo, efectivamente. Pero al final lo veo yo un poco artesano. ¿No has pensado usar otras soluciones que hay? También son open source y encima hechas también con Python, como Home Assistant. No conozco Home Assistant, vale. Sinceramente. Correcto. O sea, bueno, que, empezando por ahí. Pero sí que te diré que yo lo que quería era hacerlo todo. O sea, claro, sí que es un proyecto muy artesano. Sí. Y mi idea
es ir iterando sobre esto. O sea, lo que os he puesto, por ejemplo, del modo sin conectar... ¿Esto está funcionando? ¿Sí, no? Sí. Lo que os he puesto, por ejemplo, del modo sin conectar es lo siguiente que quiero hacer. Sí. Lo que os he hablado de las características avanzadas es lo siguiente que quiero hacer. O sea, en realidad es que lo quiero hacer yo. No es tanto... Vale, no. Pero lo bueno es que Home Assistant me lo apunto, que no Home me lo decía. Assistant. Vale. Vale, lo bueno es que también lo instalas en la Raspberry y ya te ayuda mucho, sobre todo, a hacer todas estas pequeñas condiciones, en plan, cuando llega esta temperatura, se ocurre, si estoy en casa, no estoy en casa, cosas así, pequeños scripts que te ayudan bastante. Entonces te ahorra mucho tener que estar codificando y se integra si tú el día de mañana ya quieres utilizar componentes ya externos, el termostato de Google o el que sea, ya sí te permite casi conectar cualquiera. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Una pregunta más, ¿nos queda? Dijiste que la grabación en InfluxDB la hacías cada 20 segundos. ¿Es por alguna razón en concreto o fue porque querías tú que fuese cada 20 segundos? Sí. O sea, no he utilizado ninguna heurística que me diga que lo adecuado es cada X segundos o que es cada 20. No. Lo hice así. Bueno, es importante saber que, por ejemplo, el DHT22, el sensor, solo actualiza sus mediciones cada 2 segundos. O sea, si intentas leer cada menos de 2 segundos, pues no te va a leer nada nuevo en ese periodo. Y no, la verdad es que no he seguido ninguna heurística para hacerlo. De hecho, no sé si ese código es exactamente el que utilizo. Está en el repositorio, creo que sí que son 20 segundos, pero vamos, no por nada en especial. Luego, como hago downsampling, al final me voy quedando con muchos menos datos. Estos son solo los de la última semana, los últimos 7 días, y después del downsampling ya me quedo a lo mejor con uno cada 5 minutos, los últimos 4 meses, con uno cada hora, tal. O sea, que me daba un poco igual hacer muchos, porque al final era... O sea, luego me los iba a cargar. Así que... Ok. Muchas gracias.